Donald Trump anunció el levantamiento de las restricciones de viaje desde Europa y Brasil a partir del 26 de enero, pero Biden anticipó que lo cancelará. La medida había sido implementada a comienzos de 2020 para limitar la propagación del coronavirus y seguirá vigente para los viajeros provenientes de China e Irán. Minutos después de que el presidente saliente publicara el documento, la futura Secretaría de Prensa aclaró que la administración de hecho planea fortalecer las medidas de salud pública. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes el levantamiento de las restricciones de viaje desde gran parte de Europa y Brasil, impuestas a comienzos de 2020 para contener el avance del coronavirus. Sin embargo, minutos después, el equipo de transición del presidente electo Joe Biden adelantó que no planea implementar la medida. En un comunicado, la Casa Blanca había asegurado que la medida entraría en vigor el 26 de enero y afecta a los viajeros provenientes de los países del espacio Schengen, la Unión Europea, el Reino Unido, Irlanda y Brasil, los cuales solo deberán presentar un certificado de test negativo de COVID-19 para ingresar. El documento asegura haber consultado a los expertos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos sobre la necesidad de mantener la medida, y que estos le recomendaron reemplazarla por la exigencia de requerir un test de COVID-19. El presidente destacó además que los ministerios de salud en estos países han cooperado con sus pares en Estados Unidos en forma habitual durante la pandemia, y por tanto existe una alta confianza en que podrían implementar el requisito del testeo previo a viajar. Trump remarcó que lo mismo no puede decirse de China e Irán, países que estaban contemplados en la misma orden de comienzos de 2020, que restringió el vuelo desde Europa y Brasil. Por tanto, las restricciones para el vuelo desde estas jurisdicciones permanecerán en vigencia. No obstante, Jen Psaki, quien será la secretaria de prensa de Biden, indicó en su cuenta de Twitter que, considerando que la pandemia está empeorando y con variantes más contagiosas que emergen alrededor del mundo, no es el momento para levantar restricciones a los viajes internacionales. Y agregó: en base a las recomendaciones de nuestro equipo médico, la administración no pretende levantar las restricciones el 26 de enero. De hecho, planeamos fortalecer las medidas de salud pública con respecto a los viajes internacionales para mitigar aún más el avance del COVID-19. La futura funcionaria no adelantó cuáles serán las decisiones. A nivel general, Biden ha anticipado su intención de aprobar un paquete económico que incluya fondos para acelerar los planes de vacunación e implementar estrategias de testeo masivo para, entre otras cosas, lograr el retorno de las clases presenciales en todo el país. Los CDC ya habían hecho el 12 de enero una recomendación general sobre el requisito de un test negativo de coronavirus para ingresar al país desde cualquier lugar del mundo. La pandemia en alza. Los casos globales de COVID-19 llegaron este lunes a 93.683.000 de ellos registrados el último día, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que también informó que se han superado los 40 millones de dosis de las diferentes vacunas contra el coronavirus aplicadas en medio centenar de países. En tanto, los fallecidos en la pandemia ascienden a 2 millones, 12.800 de ellos notificados en las últimas 24 horas, siempre según los datos del organismo con sede en Ginebra, citados por la agencia EFE. La gráfica de contagios diarios, pero sobre todo la de muertes, muestran un alza a nivel global, aunque con distinto comportamiento según las regiones, ya que la situación es más estable en zonas como Europa o el sur de Asia, mientras sigue en ascenso en América, África o Asia Oriental. El continente americano suma 41 millones de casos, Europa rebasa los 30 millones y el sur de Asia los 12 millones. América podría en las próximas jornadas rebasar la barrera del millón de muertos, mientras que Europa acumula 666.000 y Asia meridional 191.000.
Por países, Estados Unidos sigue siendo el país que más casos acumula en cifras absolutas, 23 millones, mientras que la India sigue en los 10 millones y Brasil, con graves rebrotes en zonas como el estado de Amazonas, suma 8,4 millones. Le siguen Rusia 3,5 millones y el Reino Unido 3,3 millones, aunque con curvas de casos diarios en descenso, mientras que Francia e Italia mantienen cierta estabilidad, 2,8 y 2,3 millones de casos respectivamente. Preocupa por el contrario la gráfica en España, con 2,2 millones y nuevamente mostrando en algunas jornadas cifras récord de positivos detectados. También al alza se sitúan países latinoamericanos como Colombia, 1,8 millones de casos y cifras récord de contagios diarios. Argentina, 1,7 millones y México, 1,6 millones y una curva en fuerte alza. También los pacientes recuperados ascienden a 68 millones y de los 25 millones de casos activos, un 0,4%, 111.000 se encuentran en estado grave o crítico. La reforma de Joe Biden requiere algo más que el control demócrata del Congreso. Si bien la victoria electoral en Georgia le dio a los demócratas el control del Senado, el presidente electo Joe Biden necesitará votos republicanos para aprobar la reforma migratoria ofrecida durante la campaña. Las victorias el martes de Raphael Warnock y Jon Ossoff en las elecciones de segunda vuelta celebradas en el estado de Georgia dieron a los demócratas el control del Senado por primera vez desde 2008, cuando Barack Obama ganó la elección presidencial. Warnock venció por estrecho margen, 50,9 a 49,1%, a la senadora republicana Kelly Loeffler, una fiel aliada del presidente Donald Trump, mientras que Ossoff también ganó por un margen similar 50,5 a 49,5, al senador republicano David Perdue, coautor de la fallida reforma migratoria patrocinada por el presidente Donald Trump, que incluía un sistema de entradas basados en méritos. Si bien ambas victorias dejan a los demócratas con 50 votos en el Pleno del Senado, el mismo número que tienen los republicanos le corresponderá a la vicepresidenta electa Kamala Harris, romper el empate a favor del partido de Biden. Por su parte, los demócratas también controlarán por los siguientes 2 años la Cámara de Representantes, con 222 votos de los 435 escaños que conforman el Pleno. El nuevo escenario. La capacidad de negociación del presidente electo dependía de los resultados de Georgia. Ahora que conoce el poder real que tiene, puede asegurar que su plan de reforma migratoria podrá ser escuchado y debatido en ambas cámaras, pero para que sea aprobado necesitará algo más que la disciplina de su partido. Biden ha reiterado que en los primeros 100 días de su mandato enviará un proyecto de ley de inmigración al Senado, con un camino hacia la ciudadanía para más de 11 millones de indocumentados, una promesa que lanzó durante la campaña y que los republicanos más conservadores miran con recelo. El presidente electo, quien fue certificado esta semana por el Congreso y desempeñó el cargo de vicepresidente durante los 2 gobiernos de Barack Obama 2009-2017, también ha dicho que utilizará el poder ejecutivo para, por medio de decretos, deshacer lo actuado por Donald Trump en los últimos 4 años, cambios que modificaron el sistema migratorio estadounidense. La pregunta es, ¿podrá Biden convencer al Senado para que apoye su plan migratorio con los votos que tienen los demócratas? La reforma de Biden. El presidente electo habla de modernizar la ley de inmigración y que para ello trabajará con el Congreso. En caso de no contar con el respaldo de ambas cámaras, Biden ha mencionado que deshará por medio de órdenes ejecutivas todo lo hecho por Trump desde enero de 2017 y fortalecerá el marco legal aprobado por el legislativo. Entre los posibles decretos, expertos mencionan la recuperación de la política de asilo, el retiro de poderes extraordinarios otorgados a agentes fronterizos y regresarlo a los jueces de inmigración y la eliminación de restricción impuestas a las cortes de inmigración. También consideran posible el levantamiento de los obstáculos a la inmigración legal,
la protección de la acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, y la extensión y el otorgamiento de nuevos TPS a indocumentados de países con problemas y que necesitan el beneficio humanitario. La vía ejecutiva incluye además una moratoria de redadas y deportaciones y establecer nuevas prioridades de expulsión centrada en aquellos extranjeros que han cometido delitos criminales graves. Eso anularía lo decretado el 25 de enero de 2017, donde se estipula la permanencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos. Para aprobar la reforma migratoria, Biden necesita 218 votos en la Cámara de Representantes y 60 en el Senado, donde solo dispone de 50.